Buenas tardes a todos. Como me gustó ver ya un poco más nutrida la asistencia también en la mañana. O sea, me gustó el cambio de horario porque como que dos o tres se estantearon y como que, pues ya llegué temprano, ¿no? Y estaba más repartido ahora la asistencia. Y qué padre es. A mí me ha bendecido mucho esta serie, no sé si a ustedes. Créanme que el primero que le predica es a mí y luego ya yo vengo y de lo que Dios, gracias. De lo que Dios me dio, es por la cámara, ¿verdad? Gracias, Johnny. Vengo y les reparto. Entonces, vamos rápido. Todavía no vamos a ningún lado, vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Yo te doy gracias por la manera en cómo tú sigues alentando a tu iglesia siempre a desear pasos hacia adelante, Señor, hacia ir formalizando y haciendo más profunda nuestra relación contigo, Señor Jesús, porque de eso se trata, entender el reino, Señor Jesús, de entender una parte tan importante de tu naturaleza, de que eres un soberano, que eres un rey que gobierna sobre todo el universo, Señor Jesús. Te pido que tú sigas hablando en nuestros corazones, dándonos la gracia para ponerlo por obra y haciéndonos oidores dinámicos, oidores con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, rápido una pequeña recapitulación de las 2 semanas anteriores. Primera semana hablamos acerca de cómo el reino se ha establecido a través de la iglesia, ¿sí? Jesús vino y habló del reino y luego vino la iglesia. Y luego Dios nos llama a tener una separación del mundo. Y al mismo tiempo no es únicamente separarnos del mundo, salir como el pueblo de Israel en el Éxodo, sino que es también un llamado a congregarnos, todos aquellos quienes nos reunimos en torno a Jesús, quienes lo consideramos el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos reunimos juntos, ¿no? Nos congregamos. Luego en la segunda semana vimos acerca de cómo nosotros somos de influencia en la sociedad. Parte del reino es que tú y yo seamos de influencia, como la levadura de la parábola que decía Jesús. Y también que Dios nos ha hecho embajadores de Cristo y somos representantes de nuestro Rey. Y como tal, nosotros no reflejamos nuestros propios deseos ni nuestro propio carácter, sino el carácter de nuestro Rey. Y hasta ahí vamos. Qué padre. Y ahora estamos, y quiero tocar un tema que es muy importante también. ¿Cómo funciona la autoridad del reino? Sí, porque todas estas cosas que hablamos, muchas de ellas tienen que ver del reino de Dios que Él quiere establecer a través de nosotros hacia el exterior, ¿sí? Pero luego también tenemos que entender cuál es la dinámica del reino. Y parte de esa dinámica muy importante es entender el gobierno soberano de Cristo que se ejerce a través de su autoridad. El reino de Dios, al igual que cualquier otra forma de gobierno, tiene autoridad. Y sabes, Dios no es un Dios que permita la anarquía ni que tolere la rebeldía. Dios cumple su autoridad, porque así es. Dice Hebreos 1:3 que todas las cosas se sustentan por la palabra de su poder. Dios es autoridad. Dios no puede separarse de su autoridad. Y la manera en como tú y yo nos relacionamos con Él y con su autoridad es muy importante para determinar si somos verdaderamente ciudadanos del reino en el cual creemos. Dios dice en Ezequiel 12:28, ninguna de mis palabras se demorará más. Toda palabra que diga se cumplirá, declara el Señor Dios. Dios ejerce su autoridad y la pone en práctica. Pero aquí una gran diferencia. La gran diferencia entre la autoridad de Dios y la autoridad del hombre es que mientras la autoridad del hombre normalmente se ejerce como una imposición, ¿sí? Cuando nosotros vemos cómo otros reinos gobernaban el mundo, lo ejercían por medio de la violencia, por medio de la fuerza. Y Dios no impone su reino. Dios no impone su autoridad. Dios sí es autoridad, pero Dios no es un mandón. Dios es lo que Él es. Dios es espíritu, pero Dios es autoridad también. Y bajo esa autoridad, todos podemos decidir si morar o no morar. Perdón. El Salmo 91:1 lo pone esto de una manera muy clara, muy poética, muy bonita. El que habita
bajo el abrigo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es así de simple y de sencillo. Dios es autoridad y cuando nosotros decidimos sujetarnos bajo su autoridad, muchas gracias, estamos habitando bajo el abrigo. ¿Y cuáles son las promesas que hay por vivir bajo el abrigo? Sencillamente el Salmo 91, te lo dejo de tarea para que te lo chutes en tu devocional diario. Va a indicarte 3 promesas que surgen por estar bajo el abrigo. Número 1, paz. Número 2, protección. Y número 3, provisión. Verás, Dios ejerce su autoridad de una manera tan gentil y tan bella que ni siquiera es una imposición. Más allá es un beneficio. Realmente su autoridad se ejerce como un escudo de protección para aquellos que voluntariamente decidan sujetarse a ella. Así que, ¿qué es estar bajo el abrigo de Dios? Es muy sencillo. Es estar bajo la autoridad de Dios. Pero otra pregunta más importante es, ¿qué tanto damos lugar a la autoridad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tanto le permitimos a Él realmente enseñorearse de cada una de nuestras decisiones, de cada una de las cosas que hemos soñado a través del tiempo? ¿Qué tanto es Dios Señor del día de hoy que te levantaste y del día de mañana, de los planes que tienes para el día de mañana, de cómo vas a hacer las cosas? Porque en eso se determina realmente la realidad con la que estamos viviendo el reino en nuestras vidas. ¿Sí? A veces podemos practicar algunas cosas del reino, decir algunas cosas, pero el reino se vuelve casi una manera de describir a la congregación, cuando realmente el reino debería describir el señorío de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué obtenemos a través de estar bajo la autoridad de Dios? Paz, protección y provisión. Lo repito. Pero tienen una clave estas promesas. Tienen una palabra que nos indica perfectamente cuál es la llave para acceder a ellas. Y todo empieza con la frase, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. El que. ¿Sí? No todos han decidido habitar bajo esa protección. No todos han decidido estar bajo ese abrigo. Entonces no todos habitan bajo el abrigo del Altísimo. ¿Quiénes están bajo el abrigo? Aquellos que reconocen y se someten a la autoridad de Dios. Y esto me recuerda a una primera pareja creada perfecta para reflejar la gloria de Dios, llamados Adán y Eva. Y el Salmo 8 nos dice que ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios. O sea, su falta de vestimenta no reflejaba en sí la desnudez, porque el hombre estaba cubierto de la gloria de Dios. Pero entonces ambos pecaron y esa gloria permaneció. Génesis 3:7 nos dice exactamente qué pasó. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera. ¿Para qué? Para cubrirse. Y desde entonces tú y yo estamos tejiendo nuestras propias formas, maneras y elementos con los cuales queremos cubrir nuestra propia vergüenza. Y desde entonces esta manera de cubrir nuestra vergüenza, esta manera de cubrirnos a nosotros mismos, ya no deriva de la autoridad de Dios, deriva de nuestra voluntad, deriva de nuestras habilidades. Y entonces empieza a entrar este conflicto con la autoridad del reino de Dios. Por eso nos es tan complicado. De pronto el escuchar el concepto de autoridad ya nos genera tantita comezón. Esa comezoncita así de la mala, esa que te pica no en ninguna parte del cuerpo, te pica aquí en el estómago, en las vísceras. ¿Por qué? Porque en América Latina tenemos un pésimo concepto de la autoridad. Decía un gran pensador que en América Latina la gente vive
entre la anarquía y la dictadura. Y hay una ley que impera entre los pueblos de nuestra sociedad latina, donde totalmente estamos brincando de la una a la otra. Veamos un poco la historia de cualquier país de América Latina. ¿Cuántas dictaduras ha habido en América Latina? Y siempre estamos brincando entre la anarquía, no queremos gobierno, hacemos lo que quiera, y ya nos cansamos de destruir, y ahora nos vamos a la dictadura, y la dictadura es represión. Y la autoridad a veces en su contexto suena como incómodo, porque decir que Dios tiene autoridad o decir que Dios ejerce y cumple efectivamente su autoridad, pronto puede empezar a sonarnos como si fuera Dios un mandón, como si fuera Dios un dictador. Y no lo es. Él es un padre que abriga. Sí, pero ese padre tiene autoridad. Y ese padre no se va a guardar su autoridad. Él la ejerce porque es parte de su carácter. Cada vez que nosotros sentimos que la autoridad nos presiona un poco, algo dentro de nosotros empieza a hervir. Hace un par de semanas a Karina y a mí nos detienen unas vialidades aquí ya en la noche y supimos que la detención la verdad era medio maliciosa. No habíamos hecho absolutamente nada. Karina no me dejará mentir, créanme, no me dejaría mentir. y de pronto nos prende las luces y, ok, ¿por qué me está deteniendo? Entonces ves con la actitud, ves que no hiciste nada y que todos nos están buscando, sacan alcoholímetro y cosas así, y empiezas a sentir como que esa presión, ese abuso, y algo en ti inmediatamente empieza a espumarse, algo así por dentro, ¿no? Y una vez volteé y veía a Karina y le decía, y Karina, contrólate, porque de pronto empiezas a sentir ese abuso, ¿no? Y el abuso es lo que a muchos nos enciende, ¿no? El ver que alguien no está ejerciendo su autoridad como corresponde. Pero yo te pregunto, probablemente la autoridad humana te ha fallado, pero ¿cuándo te ha fallado la autoridad de Dios? ¿Y por qué empezaríamos a proyectar los defectos de la autoridad humana hacia la autoridad de Dios? No tenemos ninguna excusa ni ninguna razón, pero lo hacemos. Y muchas veces nuestros conflictos con la autoridad de Dios derivan con nuestros conflictos previamente ganados hacia la autoridad del hombre. Pero Dios dice, a mí no me metas ahí. Yo he sido y seré siempre Señor y yo tengo autoridad. Entonces el engaño sigue vigente. El engaño que hizo caer a Adán y a Eva sigue vigente y sigue susurrando en nuestros oídos. ¿Y cuál fue el engaño? Satanás llamó a aquello que esclaviza como bueno. Desde entonces hemos sido esclavos del pecado, esclavos de la muerte, puestos en servidumbre, cuando la realidad era que no esa era la naturaleza del mandamiento de Dios de no comas del árbol. Y luego, por consiguiente, aquello que libera la obediencia a Dios, el diablo nos lo hace sonar como malo, como si fuera precisamente una imposición. Quiero que apuntes esta frase porque es demasiado desafiante a lo que nosotros normalmente hemos escuchado y a lo que hemos alguna vez practicado. Es demasiado contracultural. Hay libertad en la sumisión, hay cautividad en la desobediencia. Hay libertad en la sumisión, hay cautividad en la desobediencia. Pero ¿cómo? Si históricamente, hoy todavía 500 años después de la conquista, tenemos muy a flor de piel esos abusos, ¿sí? Hablamos de sumisión e inmediatamente nosotros nos trasladamos a un lugar donde alguien se postra para que el otro pisotee, para que el otro abuse. Pero no es así la sumisión en el orden divino. La sumisión hacia el orden divino es estar debajo. Es estar bajo ese escudo de protección, provisión y seguridad y paz para nuestra alma. Eso es la sumisión dentro del reino de Dios. Y Dios ha querido establecer su reino desde el principio de la historia. Esto estaba para suceder. Y le dijo en un principio a Moisés, Éxodo 19:5,
Ahora bien, si me obedecen, otra vez, si me obedecen, no si cantan cantos, no si levantas el tabernáculo, no si los levitas de veras se pulen con sus tradiciones, no. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Así de sencillo. ¿Quién tiene la sartén por el mango del universo? Dios. El enemigo de pronto nos ha querido hacer creer que no sucede así y que realmente la gente hace lo que quiere y sobre todo que Él hace lo que quiere. Pero Dios sigue teniendo y ejerciendo su autoridad. Y aunque en algún momento hubo rey en Israel y esta parte del reino comenzó, el reino nunca se estableció, sino hasta que Cristo llegó. Lucas 17:21. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Cómo podemos entender entonces que algo que por definición es físico siga vigente cuando físicamente no se ve? Es por el gobierno, es por el señorío de la voluntad de Dios en aquellas personas que han decidido morar bajo el abrigo. ¿Sabes? El evangelio tiene una naturaleza doble. El evangelio tiene una naturaleza personal y tiene una naturaleza corporativa. En su aspecto personal, el evangelio nos llama a creer en Cristo por medio de la fe, y la recompensa es la vida eterna. Juan 3:16 es la clave perfecta para entenderlo de esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Y esa es la manera personal del evangelio, así lo entendemos. Pero en otra naturaleza corporativa Jesús decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Para ingresar en el reino de Dios se requiere arrepentirse. Y la pregunta es: ¿arrepentirme de qué? Mira, arrepentimiento no es culpa. Arrepentimiento no es andar cargando con todas tus fallas y andárselas diciendo a todo mundo para que vean cuán malo eras y cuán bueno eres ahora. Arrepentimiento es un cambio de dirección constante. Constante. Sabes, nuestra vida toma rumbos y toma diversos rumbos, y la verdad, quienes estamos proyectando esos rumbos somos tú y yo. Normalmente tomaremos la autoridad, el tiempo para preguntarle a Dios cuál es la decisión que debemos tomar, pero eso no sucede tan seguido. Seamos sinceros, no sucede de esa manera. Entonces, en el arrepentimiento hay un constante cambio de dirección, donde reconozco, uno, que no soy el amo y señor de mi vida; dos, que en Dios están las mejores decisiones para mi vida. ¿Sí? Por eso dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y previo a eso dice: venga tu reino, venga tu reino y hágase tu voluntad. Seamos honestos, no podremos cambiar el rumbo mientras no soltemos el timón del barco. ¿Sí? Si tú y yo no logramos soltar las riendas de nuestra vida, el timón del barco, el volante, cualquier metáfora que te sirva la puedes analizar aquí. Si tú y yo no estamos dispuestos a ceder por completo el control de nuestras vidas, entonces estamos batallando para entrar en el reino de Dios. Porque en eso consiste el arrepentimiento. No nada más en decirle: Dios, ¿cuál es la dirección correcta? Dios, ¿hacia dónde debo ir? Dios, sino decir: Dios, toma el control. ¿Qué es lo que dices? Creo en tu autoridad. Y si creo en tu autoridad, entonces creo en la autoridad primeramente de tu palabra. Y si creo en la autoridad de tu palabra, entonces puedo creer sin cuestionar
que cualquier cosa que me ayude a tomar una decisión sabia se encuentra en esas palabras. Nuevamente, si Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, si las leyes universales siguen vigentes, si el orden de todos los planetas está sujeto a la palabra de su poder, ¿cómo no va a estar sujeta nuestra vida? ¿Cómo no va a estar nuestra vida segura bajo su palabra? Sabes, de pronto estas frases como Dios te acepta tal y como eres, creo que necesitan enmendarse un poco. Dios te acepta si te arrepientes. Creer que Dios te acepta tal y como eres desecha por completo el temor de Dios de nuestras vidas. Sí. Y cuando nosotros los ponemos en nuestras iglesias, lo estamos haciendo una invitación a las personas a que vengan, a que no tengan no tengan nada que los detenga, nada que les haga sentirse menos. Es sincero, pero sabes, el reino de Dios es otro nivel. El reino de Dios precisa un cambio en el corazón de las personas. El reino de Dios precisa que tú y yo cambiemos la dirección, precisa que tú y yo cedamos el control. Así que el Dios te acepta tal y como eres, me parece que sale sobrando. Dios nos acepta si nos arrepentimos. Dios nos acepta cuando cedemos el control de nuestra vida hacia Él. Cuando decidimos voluntariamente decirle: Dios, tú eres el Señor de mi vida, toma tú las decisiones, toma tú el control, que se haga tu voluntad y no la mía. En ese momento Dios está tomando el control. Una persona que no acepta los principios del reino no puede decir que conoce a Dios y que se somete a Dios. Insisto, Dios no puede separarse de su autoridad. Los hechos de Dios provienen de su trono y este se fundamenta en ¿qué creen? En su autoridad. El hecho de que nuestro Dios sea un rey, el hecho de que nuestro Dios esté sentado en un trono es porque Él es autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta autoridad. Por consiguiente, la autoridad de Dios representa a Dios mismo. ¿Tú quieres meterle miedo al diablo? Muchas veces decimos: vamos a sacudir las puertas del infierno, vamos a ir y predicar. Y sí, es importante, es una manera en cómo ejercemos el reino. ¿Tú quieres meterle realmente miedo al diablo? Empieza a someterte total y completamente bajo su autoridad. Sí, de pronto podemos sanar personas. Dios nos puede utilizar en la predicación, Dios nos puede utilizar en muchas áreas del ministerio, pero solamente aquellas personas quienes han decidido rendirle por completo su vida, su voluntad, sus decisiones, sus pensamientos a Él, están viviendo bajo la voluntad de Dios. Así de sencillo. Un ejemplo clarísimo está en Mateo 4. Ver cómo Cristo, aun siendo Dios, se sujetaba a la voluntad de Dios y cómo Dios lo guardó de la tentación del diablo. Te lo voy a parafrasear para no leer tanto. El diablo le dijo primeramente a Cristo: convierte estas piedras en pan. En pocas palabras, cede a tus deseos. ¿Tienes hambre? Date, ¿no? Como lo dicen. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de... O sea, Jesús no dijo: estoy ayunando para Dios. Jesús no dijo el qué, dijo el por qué. ¿Por qué él estaba convencido de que no tenía hambre? Porque su alimento espiritual no provenía de lo que él pudiera hacerse estando ahí en el desierto, provenía directamente de Dios. Entonces, autoridad de Dios, 1, tentación del diablo, 0. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Y Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y curiosamente el diablo le cita las promesas del Salmo 91. ¿Qué no dice Dios que va a mandar a sus ángeles y que te va a guardar? Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios.
Jesús no estaba hablando de Él mismo cuando dice no tentarás al Señor tu Dios. Estaba diciendo que Él no iba a tentar al Señor su Dios. Reconociendo por completo la autoridad de Dios sobre su vida, Él decía, no voy a tentar a Dios, no voy a para probarte a ti, no voy a cometer esta tontería. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús estaba reconociendo la autoridad de Dios. Número 3, 2-0, va perdiendo el diablo. Te daré todos los reinos si me adoras. Y Jesús responde otra vez, ¿a quién? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En cada una de ellas me encanta que lo llame Dios, que lo llame Señor. Porque sabes que Jesús no vino a establecer un reino en base a sus puros mandatos. Jesús establece un reino porque Él mismo estuvo en autoridad. Por eso Él es digno, por eso Él es ideal, por eso Él es quien preside este reino. Porque si alguien sabe estar bajo autoridad, es aquel que teniendo toda la autoridad de ser la imagen de Dios, la sustancia misma de Dios, de ser el que creó el universo con la palabra solamente aplicada, era Jesús. Y siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. ¿Por qué habremos de aferrarnos nosotros a nuestros principios? ¿Por qué habremos de aferrarnos a nuestras tradiciones, a nuestros conceptos, a lo que ya traemos aprendido? ¿Por qué habremos de aferrarnos cuando Cristo no se aferró ni a su deidad misma? Y en todo Él reconoció a Dios como su Señor. 3-0 para el diablo. Es increíble cómo Satanás tuvo su propia manera de ofrecer provisión, protección y paz. ¿Me están siguiendo? Satanás tuvo su manera de ofrecerle a Cristo lo mismo que en teoría nos ofrecería a Dios. Pero no va por ahí. Cristo se protegió estando debajo del abrigo. Y lo contrario a estar debajo del abrigo, en contraposición a la paz que nos da estar bajo la autoridad de Dios, tenemos ansiedad, tenemos miedo. En contraposición a la protección que nos da estar bajo su autoridad, tenemos vulnerabilidad. Somos blanco fácil del enemigo, de sus maquinaciones. Somos blanco fácil de nuestra propia carne. Somos blanco fácil de nuestras propias fallas. Y en contraposición a la provisión está la escasez. En Él tenemos todo lo que nos falta. Fuera de Él, entonces empezamos a tocarnos los bolsillos, porque se acaba. Esta sensación de que nuestros recursos se acaban, de que nada dura, de que nada se disfruta, es porque la provisión de Dios probablemente, mejor dicho, nos hemos salido fuera de la provisión de Dios por estar fuera del abrigo del Altísimo. ¿Están bien serios? Me tomo un poquito de agua. Lucifer es el resultado del pecado en contra de la autoridad de Dios. Sabes, creo que el orgullo de Lucifer, al igual que nuestras fallas, al igual que nuestro orgullo, al igual que muchas cosas, son una ofensa a la santidad de Dios. A la santidad de Dios. Pero sus anhelos por usurpar por completo el trono de Dios, por privarlo de su autoridad, no fueron en contra de su santidad, fueron en contra de su esencia misma como soberano de todo el universo. Y por eso fue desechado. Vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a someterse bajo la autoridad de Dios. Él quería un reino por su cuenta y Dios se lo dio. Y Él es el rey de las tinieblas. Y Él es el rey de todos aquellos que no quieren estar bajo el abrigo. Él es el rey de todos aquellos quienes no quieren estar bajo la autoridad de Dios. Mateo
7:21 al 23. Nos dice esencialmente que desobedecer es un principio de Satanás. Por lo tanto, aunque en nuestras obras podemos estar con Cristo, en la doctrina es posible que estemos con el enemigo. ¿Cómo es esto? Dice Mateo 7:21 primero: no todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿en dónde? En el reino, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es que está tan claro, es que está ahí, es tan consistente la palabra de Dios que me encanta. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hello. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Son cosas que hace la gente que cree en Dios? Sí. Son cosas que nosotros pensamos que cuando las vemos en alguien más es una persona muy cercana a Dios, ¿no? Un hombre de Dios. Entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esta palabra maldad no significa igual una falla moral. Maldad en el griego es la palabra anomia. ¿Y sabes qué significa? Sin ley. Aquellas personas a quienes Dios no conoció son aquellas personas quienes nunca aceptaron voluntariamente hacer su voluntad. Son esas personas que hacían algunas cosas del reino, hablaban algunas cosas del reino, se vestían como si pertenecieran al reino, pero nunca rindieron por completo su vida, su corazón, su voluntad, y por lo tanto ustedes son hacedores de maldad. Nunca estuvieron sujetos bajo mi autoridad, por lo tanto no los conocí. ¿Y cómo nos habría de conocer Jesús? O sea, ¿te das cuenta de que Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre? Que Él dice: si me doy cuenta de cuando un gorrioncito se cae al piso, si sé cuántos cabellos tienes en tu cabeza, pues ¿cómo no te voy a conocer? ¿Sabes por qué sí nos conoce a nosotros? Porque no conoce a los que no hacen su voluntad. Por eso, precisamente. Porque aquellos quienes se hacen cercanos al reino, aquellos quienes se acercan bajo el abrigo, tienen la identidad de hijos amados. Aquel que no se quiere sujetar bajo el abrigo, entonces no es hijo. Entonces no quiere permanecer. Y Dios no forza su autoridad. Y Dios no es un dictador que la va a ejercer de una manera autoritaria. Dios dice: ¿estás bajo el abrigo o no estás? Y si estás, te voy a conocer. Y si estás, me doy cuenta de todos tus problemas y de todo lo que está sucediendo. Pero si no estás, entonces probablemente perteneces a otro reino. Primera de Juan 3:4: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y pecado en alguna manera es el rechazo de la voluntad de Dios con la sustitución por nuestra voluntad. Yo sustituyo mi voluntad sobre la voluntad de Dios y lo que obtenemos es un pecado. ¿Y cuál es entonces la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿No es eso lo que todos nos preguntamos? Lo que le preguntamos a Dios cada mañana, o bueno, cuando nos pegan esas crisis existenciales y: ay, Señor, entonces ¿qué quieres de mí? Porque cuando sabemos, nos empoderamos y para adelante, para adelante, para adelante, ¿no? Ya de pronto nos empieza a tronar el asunto y: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es tu voluntad? Primera de Tesalonicenses 4:3: la voluntad de Dios es que sean santos. La voluntad de Dios es que sean santos. Aléjense de todo pecado sexual, por decir algunos. El versículo 7 de ese mismo capítulo dice: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza ¿a quién? A Dios, quien les dio el Espíritu Santo. Colosenses 3:5-7: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, otra vez, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros,
Pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían, si ya se estaban volteando a ver, dile a la que tienes, o a la persona que tienes enseguida, tú solías hacer estas cosas cuando tu vida aún formaba parte de este mundo. Otra vez, quienes han decidido formar parte del reino de Dios no están bajo el poder del pecado. El pecar o no pecar es un tema de autoridad. Estando bajo la autoridad y bajo el señorío de Dios, el pecado no se enseñorea de ti. Estando bajo la autoridad del mundo, el pecado es tu amo. La santificación entonces tiene que ver con cómo nos aproximamos hacia la autoridad de Dios, cómo nos apartamos para Él. Yo no quiero que empiecen a generarse pensamientos de condenación, porque ciertamente todos fallamos tanto que de pronto es tan fácil decir, entonces pues ya estoy en fuera del reino, entonces yo no pertenezco. Mira cómo ora una persona que busca su santificación. Mira cómo ora alguien que se sabe hijo y que se sabe perteneciente al reino de Dios. Salmo 51:10. Quizás ya te lo sabes, pero si no, esta es una excelente oración para hacerla todos los días. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto ¿a qué? ¿A servirte? No. ¿A predicar? No. ¿A obedecer? Porque en el reino así empieza. Ese es el paso número 1. Obedecer. Dios, ¿cuál es tu voluntad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, por consiguiente, hágase tu voluntad. No hay pierde. Está tan claro y sin embargo tú y yo necesitamos hacer esta oración todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto. Alguien que aprecia las riquezas del reino sabe lo que se pierde cuando falla. Y esta es la oración de alguien que sabe lo que está perdiendo. Esta es la oración de alguien arrepentido. Arrepentido. Dios viene por una esposa sin mancha y sin arruga. Sí. Quiere decir que con eso Dios buscará la manera de santificar y de purificar a su iglesia. O sea, si Dios ha puesto estos estándares tan altos, Él es tan hermoso y tan amoroso que se va a encargar de que tú y yo lo cumplamos, de que tú y yo tengamos la gracia suficiente para echar mano de ella todos los días y permanecer puros y sin mancha. Efesios 5:25. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Santa e intachable. Me encanta que Dios, siendo un rey, utilice la metáfora del matrimonio para ilustrar perfectamente cómo tú y yo funcionamos bajo su autoridad. Si nosotros no obligamos a nuestras esposas a amarnos, a ver, levante la mano. El que le tuerce la mano a su esposa. Y sin embargo nosotros ejercemos la autoridad en el matrimonio por amor. Y ella se sujeta no como alguien que está debajo de nuestros pies, no, al igual que nosotros, se sujeta bajo el abrigo
bajo el abrigo que le da tu fuerza, tus músculos. No, la autoridad que Dios te delegó. Sin embargo, más tarde nosotros empezamos a distorsionar estas cosas. Una vez hubo un soltero codiciado llamado Adán. Y Adán, terminando de ponerle nombre a todos los animales, según el relato de la creación, en Génesis 2:20 dice: y no se encontró ayuda idónea para él. No quiere decir, sí, obviamente no estaba creada todavía la mujer, pero también nos indica este versículo que no había nadie con su misma naturaleza como para ser su compañera. Entonces Dios lo puso en un profundo sueño, le abrió un costado, tomó la costilla e hizo a alguien conforme a su naturaleza. Siglos después vino un segundo Adán. ¿Y sabes qué? Ninguna de las hijas de los hombres era digna de su naturaleza. No había un match para Jesús, una pareja. Entonces Dios lo puso en un profundo sueño en la cruz. Se abrió su costado y a través de la sangre y del agua que fluyeron de su costado, ahora Dios asegura una iglesia pura y sin mancha, digna del Rey que la viene a desposar al final. Ahora tú y yo no estamos obligados a vivir bajo el pecado. Ahora vivimos bajo esa autoridad, porque fuimos extraídos de dentro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa sangre se encarga de limpiar nuestros pecados y de cubrir cada una de nuestras faltas. Tú y yo no estamos bajo la autoridad de un dictador. Tú y yo estamos bajo la autoridad de alguien que te amó tanto que antes de que tú lo amaras a Él, se entregó a sí mismo. Ese es el reino al que pertenecemos. Y ese es el Rey al que adoramos y al cual nos sometemos voluntariamente. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Me encanta este Judas 1:24 al 25. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, no es nuevamente una medalla que te podamos colgar a ti. La santidad viene de Dios y Él tiene el poder suficiente y necesario para que tú y yo permanezcamos puros y sin mancha. No solamente tiene autoridad, es poderoso para guardarnos. No estamos sujetos a que porque el mundo nos pone un montón de tentaciones, eso nos debilite y nos haga vulnerables. Cuanto más fuerte sea la tentación, recuerda que tienes un Dios que es poderoso para guardarte. Y de ese poder dependemos. Y ese es el poder que encontramos debajo del abrigo de su autoridad, para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Y a este Dios le damos gloria, porque no solamente es un Dios que manda, es un Dios que guarda, es un Dios que cobija, no demanda santidad. Él mismo fue santo y nos da la capacidad de ser santos como Él es santo. No subestimemos esa capacidad. No tengamos en poco ese poder y esa autoridad suficientes para guardarnos irreprensibles hasta el día que Dios venga.
Así que si tú has decidido entrar a este reino a través del arrepentimiento, ser partícipe de la Iglesia Universal a través de rendir tu voluntad, quiero que me acompañes a cantar con todas nuestras fuerzas el siguiente canto.